Hola, yo soy el doctor Mediavilla, soy médico especialista en ginecología y obstetricia y jefe de trabajos prácticos de obstetricia de la unidad docente hospitalaria del Hospital Fernández. Hoy voy a hablar de monitoreo fetal. Estos son los objetivos de la clase. Comprender la importancia del monitoreo como método de vigilancia de la salud fetal, saber cuáles son los elementos que se evalúan en el monitoreo fetal y la implicancia de cada uno de ellos cuando se debe tomar una conducta obstétrica, conocer la utilidad de este método para valorar la salud fetal, conocer qué patologías pueden estar asociadas a las alteraciones de este estudio, saber en qué situaciones se podría realizar la prueba de tolerancia a las contracciones y conocer en qué situaciones podría utilizarse la auscultación intermitente en lugar de la auscultación continua. Bueno, voy a comenzar por la definición. El monitoreo fetal es un método de vigilancia fetal, basado en el registro continuo de la frecuencia cardíaca fetal y su respuesta ante los movimientos fetales y la actividad uterina. Es importante tener en cuenta cuáles son las características del monitoreo fetal y cuáles son sus limitaciones en cuanto al diagnóstico de la enfermedad fetal. El monitoreo tiene un valor predictivo negativo del 99,8%. Esto significa no muerte fetal por hipoxia en una semana, pero un valor predictivo positivo del 10 al 40%. El hecho de que tenga un alto valor predictivo negativo nos indica a nosotros que es un buen predictor de salud fetal, pero es un mal predictor de enfermedad fetal. Por eso se le atribuye al monitoreo fetal ser el responsable del incremento del número de cesáreas, no justificadas por los resultados neonatales. Es un método no invasivo, de bajo costo y que no tiene contraindicaciones. Se recomienda su utilización luego de las 32 semanas de gestación, ya que antes el sistema nervioso autónomo del feto es inmaduro, quitándole valor a los resultados. Para la realización del monitoreo fetal se utiliza un equipo que consta de dos transductores, uno que registra los latidos cardíacos fetales y el otro que registra la actividad uterina. El que registra la actividad uterina es un transductor de presión, que nosotros le llamamos toco. La duración del estudio es entre 10 y 40 minutos, aunque el promedio en general es una duración de 20 minutos. La paciente debe ser colocada en posición semisentada o en decúbito lateral. Este estudio se registra en un papel milimetrado. En la parte superior de este papel se ve la frecuencia cardíaca fetal, en la parte inferior se ve la actividad uterina. Lo habitual es que el avance de este papel vaya a una velocidad de 1 centímetro por minuto, aunque se puede regular el equipo para que avance en 2 o 3 centímetros por minuto. Bueno, voy a comenzar a hablar de la clasificación de monitoreo fetal. Se lo ha dividido en monitoreo fetal anteparto y monitoreo fetal intraparto. Monitoreo fetal anteparto es el que se realiza durante el embarazo antes del inicio del trabajo de parto y a su vez este se lo divide en monitoreo sin estrés y monitoreo con estrés, el que se le llama también prueba de tolerancia a las contracciones. El monitoreo fetal intraparto, que es el que se realiza durante el trabajo de parto, a su vez se lo ha clasificado en categoría 1 o tranquilizador, categoría 2 o no tranquilizador y categoría 3 o anormal. Tenemos que tener en cuenta que el monitoreo fetal es un estudio que se basa en que en un feto sano, sin acidosis ni hipoxemia, la frecuencia cardíaca fetal se acelera transitoriamente con los movimientos fetales. Esto refleja una función conservada del sistema nervioso autónomo del feto, que a su vez nos indica que el feto se encuentra en un estado adecuado de oxigenación. En el monitoreo se valoran 5 elementos. Se debe valorar la actividad uterina, la frecuencia cardíaca fetal basal, la variabilidad, los ascensos y los descensos o desaceleraciones. El primer elemento que se valora en el monitoreo fetal es la actividad uterina, que va a aparecer en el momento en que la paciente inicie el trabajo de parto. Durante el embarazo, es decir, antes del inicio del trabajo de parto, puede no registrarse actividad uterina.
Se valoran las contracciones en 10 minutos. En un trabajo de parto normal hay 3 a 5 contracciones en 10 minutos, de 35 a 50 segundos de duración cada una. Cuando registramos más de 5 contracciones en 10 minutos, se llama taquisistolia. Acá nosotros vemos un ejemplo de taquisistolia. Fíjense la cantidad de contracciones que aparecen en un periodo de 10 minutos. El segundo elemento que vamos a valorar en el monitoreo fetal es la frecuencia cardíaca fetal basal. Esta es la frecuencia cardíaca promedio, excluyendo ascensos y desaceleraciones. Y esto lo vamos a valorar alrededor de una línea de base imaginaria que vamos a trazar nosotros, alrededor de la cual va a oscilar la frecuencia cardíaca basal. Esta línea imaginaria, lo ideal es trazarla en periodos de al menos 2 minutos, en una ventana de 10, y entre 2 ascensos. La frecuencia cardíaca fetal basal normal es entre 110 y 160 latidos por minuto. Cuando estos latidos se encuentran por debajo de 110 latidos por minuto, vamos a hablar de bradicardia fetal. Cuando se encuentran por encima de 160 latidos por minuto, hablamos de taquicardia fetal. En cuanto a la taquicardia fetal, es decir, 160 o más latidos por minuto, puede producirse por diferentes causas maternas o fetales, dentro de las cuales la más frecuente que tenemos que considerar siempre es la fiebre materna. Tenemos que también estudiar a la paciente para ver si hay algún proceso infeccioso, como la corioamnionitis. Algunos fármacos también pueden producir taquicardia fetal, como los beta-miméticos, las fenotiacinas. Las drogas, como la cocaína. El hipertiroidismo materno o fetal. La deshidratación o la hipovolemia. La hipoxia fetal es muy importante como productora de taquicardia porque produce una descarga simpática importante. La taquiarritmia fetal, ahí tenemos que estudiar la función cardiológica del feto. Y la anemia fetal severa también está relacionada con la taquicardia fetal. Acá vamos a ver nosotros un ejemplo de taquicardia fetal. Fíjense ustedes la frecuencia cardíaca elevada que se encuentra en este registro. En cuanto a la bradicardia fetal, es decir, 110 o menos latidos por minuto, también puede ser producida por causas maternas o fetales. Una de las causas más importantes es la hipoxia fetal. Las bradiarritmias fetales también son importantes. Algunos fármacos, como los beta bloqueantes, los anestésicos locales, la hipotensión materna, la hipotermia materna y cualquier situación que produzca compresión del cordón umbilical. Siempre es importante descartar que no se está registrando la frecuencia cardíaca materna porque eso nos puede llegar a confundir e interpretar mal los resultados de un monitoreo. Acá vemos un trazado en donde se ve perfectamente un sector del monitoreo en donde hay una bradicardia fetal importante. Bueno, el tercer elemento que tenemos que valorar es la variabilidad. La variabilidad es la oscilación de la línea de base, como resultado de la variación de la frecuencia cardíaca basal, excluyendo ascensos y desaceleraciones. Esta oscilación de la línea de base puede ser ausente cuando el rango de amplitud es indetectable, es decir, el trazado del monitoreo es prácticamente plano. Está disminuida cuando el rango de amplitud de estos latidos es menor a 5 latidos, y esto se da habitualmente en el sueño fetal, cuando hay situaciones de hipoxia, en las infecciones, y ciertos fármacos como la meperidina, el sulfato de magnesio, pueden llegar a producirla, el alcohol y algunas drogas también. La variabilidad es normal cuando el rango de amplitud es entre 6 y 25 latidos, y está aumentada cuando la amplitud es mayor a 25 latidos. Esto podría relacionarse con hipoxia fetal cuando dura más de 30 minutos y esto es por hiperactividad autonómica fetal. En la diapositiva vemos 3 ejemplos, uno de variabilidad normal, uno de variabilidad disminuida y otro de variabilidad aumentada. El cuarto elemento que vamos a valorar en el monitoreo son los ascensos o aceleraciones. Estos son aumentos bruscos de la frecuencia cardíaca fetal sobre la línea de base asociados a los movimientos fetales.
La elevación de la frecuencia cardíaca fetal debe ser de por lo menos 15 latidos de altura y durar por lo menos 15 segundos. En fetos menores de 32 semanas se toma como normal una elevación de al menos 10 latidos de altura y al menos 10 segundos de duración. Se considera un ascenso prolongado cuando dura más de 2 minutos, pero menos de 10. Ya una duración de más de 10 minutos es una elevación de la frecuencia cardíaca basal, es decir, una taquicardia. Acá vemos ejemplos de ascensos o aceleraciones. En uno de los trazados, fíjense que los ascensos están marcados con flechas. Bueno, por último vamos a hablar de los descensos o desaceleraciones. Son descensos transitorios de la frecuencia cardíaca fetal basal por debajo de la línea de base, con retorno posterior a la misma. Se clasifican según se asocien o no a las contracciones uterinas, por el momento de inicio, por la duración o por la amplitud. Tenemos tres tipos de descensos: desaceleración precoz o DIP 1, desaceleración tardía o DIP 2 y desaceleración variable o DIP 3. Voy a comenzar a hablar de la desaceleración precoz o DIP 1. Este está asociado a la contracción uterina y el punto más bajo o nadir de la desaceleración coincide con el pico o acmé de la contracción. Se dice que es una imagen en espejo. Es un descenso gradual. Tarda más de 30 segundos desde el comienzo de la desaceleración al nadir de la frecuencia cardíaca fetal y retorna simétricamente a la línea de base. La causa es la compresión del polo cefálico del feto durante la contracción. Este DIP no representa patología. Acá vemos ejemplos de DIP 1. Fíjense en la imagen en espejo. El nadir de la desaceleración coincide con el pico o acmé de la contracción. Acá tenemos trazados en donde se ven perfectamente la imagen en espejo. El nadir de la desaceleración coincide con el pico o acmé de la contracción. Estos son ejemplos entonces de DIP 1 que no representan patología. En cuanto a las desaceleraciones tardías o DIP 2, están asociados a la contracción de manera tardía, ya que existe un decalaje o retraso de 18 a 20 segundos entre el pico de la contracción y el nadir de la desaceleración. El descenso de la frecuencia cardíaca fetal es gradual, es decir, que tarda al menos 30 segundos entre el inicio y el nadir de la desaceleración y retorna simétricamente a la línea de base. La causa es la hipoxia fetal. Esta va a estimular a los quimiorreceptores fetales que desencadenan una respuesta vagal, produciendo la desaceleración. Estas desaceleraciones sí representan patología. Acá vemos las características de las desaceleraciones tardías o DIP 2. Fíjense que el nadir de la desaceleración tiene un retraso con respecto al pico de la contracción. Este retraso o decalaje es entre 18 y 20 segundos. Es una desaceleración que se realiza en forma gradual y después retorna gradualmente a la línea de base. Fíjense en estos trazados, nosotros vemos ejemplos de desaceleraciones tardías que sí representan patología porque están ligados a la hipoxia fetal. Voy a hablar ahora de las desaceleraciones variables o DIP 3, que se le llama también DIPs funiculares o desaceleraciones funiculares porque están ligadas a la compresión del cordón umbilical. Son desaceleraciones abruptas, es decir, que tardan menos de 30 segundos desde el inicio de la desaceleración hasta el nadir, y pueden o no retornar a la línea de base. La profundidad es no menos de 15 latidos y la duración es no menos de 15 segundos, pero no más de 2 minutos. Cuando la desaceleración dura más de 2 minutos, eso ya se considera una bradicardia, es decir, una disminución de la frecuencia fetal basal. La causa es la compresión del cordón umbilical, como ya dije, y esto se da en algunas situaciones, como en el oligoamnios, la rotura prematura de membranas, la brevedad real o aparente de cordón umbilical, por ejemplo en la circular de cordón, en los nudos de cordón. Están precedidas o seguidas de aceleraciones, que se llaman hombros,
o shoulders en inglés, y que corresponden a la estimulación simpática secundaria a la compresión de la vena umbilical. Esto estimula a los vasoreceptores del arco aórtico y cuerpo carótido del feto. Son variables en cuanto a amplitud, duración y forma. Se los ha visto de forma de V corta, de W o de U. Pueden estar o no asociados a las contracciones y movimientos fetales y pueden representar patología o no, como vamos a ver ahora. Se conocen dos tipos de DIP3. Están los simples o clásicos y los atípicos o complejos. Los DIP3 simples o clásicos se caracterizan porque son precedidos y seguidos de hombros, son simétricos y no implican riesgo fetal. Mientras que los atípicos o complejos se ve que pierden los hombros o tienen una aceleración post-dip prolongada, que en la literatura inglesa se le llama overshoots. Son asimétricos con lento retorno a la frecuencia cardíaca basal o inferior a la frecuencia cardíaca basal del inicio. Tienen pérdida de la variabilidad durante el dip. Pueden ser bifásicos y estos sí se asocian con Apgar bajo y con acidosis fetal, es decir, representan patología. Bueno, acá vemos en esta diapositiva las características de la forma de los DIP3 o desaceleraciones variables. Fíjense acá, se ven perfectamente los hombros o shoulders antes y después de la desaceleración. Acá se ve el overshoot o la taquicardia posteriormente a la desaceleración que se produce por estimulación simpática. Y acá pueden ver la diferente profundidad y forma de estas deceleraciones. Incluso acá hay una deceleración de tipo bifásica, tiene dos deceleraciones dentro de la misma. Acá se ve perfectamente los hombros, previo y posterior a la desaceleración. Recuerden entonces que los DIP3 en algunas situaciones, sobre todo cuando son atípicos o complejos, sí representan patología. Bueno, ahora tenemos que hablar de una situación que sí es patológica en todos los casos, que es el patrón sinusoidal. Son ondulaciones o ciclos suaves y repetitivos de la línea de base. En estos casos no se observan ni aceleraciones ni desaceleraciones. La amplitud de estos ciclos es entre 5 y 15 latidos. Y la frecuencia es de 3 a 5 ciclos por minuto. Se visualiza bien cuando nosotros regulamos la velocidad de registro en 2 o 3 centímetros por minuto. Y este registro está asociado a anemia fetal severa. En esta diapositiva vemos ejemplos del patrón sinusoidal. Fíjense que en algunos los ciclos se repiten en forma más espaciada, mientras que en otros son ciclos que se repiten en forma más frecuente. Fíjense que también no hay ni aceleraciones ni desaceleraciones y no hay una relación directa con las contracciones uterinas. El patrón sinusoidal corresponde habitualmente a la anemia fetal severa, es decir, representa en todos los casos patología fetal. En cuanto a la interpretación de los resultados del monitoreo fetal, tenemos que recordar que este método tiene un alto valor predictivo negativo, 99,8%. Esto hace que sea un método confiable como predictor de salud fetal en cuanto a hipoxia y acidosis por el plazo de una semana en embarazos de bajo riesgo y fetos sanos. Pero el valor predictivo positivo es bajo, recuerden que es entre un 10 y un 40%. Esto hace que en un resultado adverso del monitoreo fetal no indique patología, por lo tanto es necesario repetirlo en un tiempo prudencial o utilizar algún otro método de vigilancia fetal como la ecografía o el Doppler para asegurar si existe o no patología fetal. El resultado del monitoreo puede ser reactivo o no reactivo. El resultado reactivo de un monitoreo fetal reúne ciertos criterios que tenemos que tener en cuenta. Para que el monitoreo fetal sea reactivo, la frecuencia cardíaca fetal tiene que ser normal, es decir, entre 110 y 160 latidos por minuto. Tiene que tener una variabilidad normal, es decir, tiene que tener una amplitud de 6 a 25 latidos.
Debe haber aceleraciones, por lo menos 2 aceleraciones en 10 minutos. No debe haber deceleraciones, o si hay deceleraciones, solo tiene que haber DIP 3 simples, aislados y cortos que duren menos de 30 segundos. Generalmente la duración del monitoreo es de 20 minutos en promedio, pero se puede prolongar hasta 40 minutos. Tenemos que considerar siempre que el feto puede estar dormido. El sueño fetal puede durar hasta 50 minutos. En este caso es útil la estimulación vibroacústica, es decir, utilizar una estimulación sonora. Se utilizan 3 estímulos de 3 segundos de duración cada uno para despertarlo. Es recomendable realizar el monitoreo después de las 32 semanas de gestación. Antes de esta edad gestacional pierde valor el monitoreo por la inmadurez del sistema nervioso autónomo, por lo que se aconseja la utilización de otros métodos de vigilancia como es la ecografía o el Doppler en los casos de embarazos de menos de 32 semanas. El monitoreo es no reactivo cuando hay taquicardia o bradicardia fetal, cuando hay variabilidad disminuida o ausente, cuando hay desaceleraciones, DIP 2 o DIP 3 complejos, cuando hay patrón sinusoidal o cuando no se observan ascensos en 40 minutos, que en ocasiones puede extenderse hasta 80 minutos. Voy a hablar ahora de lo que es el monitoreo fetal anteparto con estrés, que es lo que se llama prueba de tolerancia a las contracciones. Consiste en la estimulación de contracciones uterinas con la infusión controlada de oxitocina endovenosa. Sirve para identificar aquellos fetos que tengan riesgo de insuficiencia hipóxica placentaria. Se debe conseguir una dinámica uterina de 3 contracciones en 10 minutos, de 40 segundos cada una, y se basa en que los fetos hipóxicos podrían tener una bradicardia transitoria, DIP 2 o DIP 3 complejos ante la dinámica uterina. Las contraindicaciones para la realización de esta prueba son las mismas que para la inducción al parto. Por ejemplo, placenta previa, obstrucción del canal de parto, desproporción feto-materna, cesárea anterior, etc. Los resultados de la prueba de tolerancia a las contracciones pueden ser negativo cuando no hay DIP 2 ni DIP 3 complejos, positivo cuando hay DIP 2 en más del 50% de las contracciones, pero también puede ser sospechoso cuando aparecen DIP 2 en menos del 50% de las contracciones o DIP 3 significativos. Puede ser equívoco por hiperestimulación, pueden aparecer DIP 2 por taquisistolia o por hipertonía. En ese caso lo que tenemos que hacer es reducir la velocidad de infusión de oxitocina. O puede ser insatisfactorio cuando no se logra la actividad uterina mínima deseada o frecuencia cardíaca fetal no evaluable. En esta diapositiva tenemos trazados de ejemplos de prueba de tolerancia a las contracciones negativa y positiva. La PTC negativa es cuando, una vez alcanzada la dinámica uterina a la infusión de oxitocina, el monitoreo permanece normal, con ascensos, variabilidad conservada, frecuencia cardíaca basal normal, es decir, no aparecen alteraciones del trazado. Mientras que en la prueba de tolerancia a las contracciones positiva, fíjense que cuando aparecen las contracciones uterinas por la infusión de oxitocina, aparecen las desaceleraciones. Esto es entonces una prueba de tolerancia a las contracciones positiva. Bueno, bien, ¿en qué casos tenemos que realizar la prueba de tolerancia a las contracciones? Esta prueba se realiza en los casos en que tengamos ya 2 monitoreos no reactivos separados por un tiempo prudencial, que generalmente es entre 2 y 12 horas. La prueba de tolerancia a las contracciones negativa habilita el nacimiento por vía vaginal. En ocasiones hacemos una PTC y si esta es negativa continuamos con la inducción, es decir, nosotros a esto le llamamos PTC inducción. Pero en los casos en que la PTC es positiva, esto contraindica el nacimiento por vía vaginal. Si la paciente tiene más de 37 semanas, entonces vamos a decidir la realización de una operación cesárea.
En el caso de embarazos menores a las 37 semanas, lo que se utilizan son otros métodos de vigilancia fetal para tomar una conducta obstétrica. Bueno, voy a hablar ahora del monitoreo fetal intraparto, que habíamos dicho que tiene tres categorías. La categoría 1, o monitoreo tranquilizador, se caracteriza porque tiene una frecuencia cardíaca fetal entre 110 y 160 latidos por minuto, tiene una variabilidad normal, tiene ausencia de DIP 2 o 3, puede tener DIP 1, tiene aceleraciones. Recuerden que los criterios de reactividad son 2 aceleraciones en 10 minutos. Y este monitoreo no representa patología, es decir, está en la categoría de tranquilizador. En cuanto al monitoreo fetal, categoría 2 o no tranquilizador, puede tener algunos de estos elementos. Bradicardia fetal no asociada a ausencia de variabilidad, taquicardia fetal, variabilidad disminuida o ausente que no se acompaña de desaceleraciones, variabilidad aumentada, ausencia de aceleraciones, desaceleraciones variables recurrentes con variabilidad disminuida, desaceleración prolongada, más de 2 minutos, pero menos de 10, DIP 2 recurrentes con variabilidad normal, ausencia de aceleraciones después de la estimulación fetal, no son predictivos del estado ácido-base anormal. Es decir, que esta categoría podría no corresponder a patología fetal, pero tenemos que ser más estrictos en cuanto al seguimiento de esta paciente. Voy a hablar ahora del monitoreo fetal intraparto, categoría 3 o anormal. Este monitoreo puede tener variabilidad ausente junto con algún otro criterio, como por ejemplo DIP 2 recurrentes, o DIP 3 recurrentes, o bradicardia fetal. Otro criterio es que tenga patrón sinusoidal. El monitoreo categoría 3 o anormal es predictivo de estado ácido-base anormal, es decir, nos revela a nosotros patología fetal. Ante un monitoreo categoría 3 se debe tomar alguna conducta de reanimación intrauterina, como es por ejemplo la administración de oxígeno, aunque no esté completamente demostrado que sea beneficioso para la paciente la administración de oxígeno, el cambio de posición materna, para evitar que el útero gestante comprima la vena cava inferior y produzca hipoflujo útero-placentario, la suspensión de la administración de oxitocina o el tratamiento de la hipotensión materna en el caso que corresponda. Si estas maniobras no resuelven la situación, entonces lo que tenemos que hacer es apresurar el nacimiento por cesárea o forceps según el caso. Por último, voy a hablar de la ocultación continua y sus diferencias con respecto a la ocultación intermitente durante un trabajo de parto. Según los estudios actualizados que se han publicado en la Cochrane, está demostrado que la ocultación continua aumenta la tasa de cesáreas, que aumenta la incidencia de parto instrumental, que la ocultación continua no reduce la mortalidad perinatal y tampoco reduce el riesgo de parálisis cerebral. Por lo tanto, como no se han demostrado beneficios claros entre la ocultación continua sobre la ocultación intermitente, pueden ser utilizadas cualquiera de las dos. En un trabajo de parto de bajo riesgo, se puede utilizar ocultación intermitente. Se ocultan los latidos fetales cada 30 minutos en el periodo dilatante y cada 15 minutos en el periodo expulsivo, y se deja la ocultación continua en los casos de embarazos de alto riesgo, cuando hay patología asociada o cuando se está utilizando infusión de oxitocina o se han detectado desaceleraciones. Bueno, espero que les haya resultado útil la clase y muchas gracias.